Buenos días, hermanos. Como siempre, dar las gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar aquí y poder anunciar el Evangelio. Siempre es para mí un gozo y tener la oportunidad de anunciar las verdades de Cristo. Yo creo que es uno de los mayores privilegios que cualquier hombre puede tener. Siempre que me toca predicar la palabra, una de mis oraciones es al Señor que me guarde los nervios y guarde mi corazón, porque a veces podemos allegar cosas que pueden ser de bendición para los hermanos y Satanás está ahí siempre recordándonos algún motivo para gloriarnos y que no sea ese el motivo de mi corazón. Bueno, tenemos una palabra de oración antes de comenzar. Bendito Señor y Padre Celestial, tuya es la gloria, Señor, y tuya es la alabanza, porque tú eres, Señor, desde el principio de los tiempos. No hay un Dios como tú, no hay Dios fuera de ti. Y tú, Señor y Padre Celestial, nos has llamado para anunciar las verdades del Evangelio, para poder anunciar, Señor, esta palabra de salvación, la cual, Señor, fue escondida, Señor, por mucho tiempo, hasta que en Cristo Jesús, Señor, tú quisiste revelarla. Gracias te damos, Señor, por hacernos partícipe de este gran don, sin merecerlo, Señor, sin tener mérito para poder decir que merecemos, pero dando gracias de que tú te has agradado de querer compartirlo con nosotros. Ahora, Señor y Padre, te rogamos que tú nos guardes en este tiempo. Guarda, Señor y Padre amado, mi corazón. Guárdame, Señor, de no gloriarme. Guárdame, Señor, a la hora de hablar. Y guarda a mis hermanos también para preparar también su corazón. Bendícenos, Señor nuestro, y sé con nosotros. Te pedimos estas cosas con acción de gracia. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, me gustaría compartir sobre el pasaje de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El pasaje que acabamos de leer acerca de la carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Se estima que entre el año 56 y el año 57 después de Cristo. El apóstol Pablo, mejor conocido como Saulo de Tarso, persona destacada entre la sociedad en la que se encontraba, sobre todo era conocido por ser miembro muy destacado en la conocida secta de los fariseos. Esta secta de las cuales con frecuencia nosotros leemos en las Escrituras, que eran aquellos hombres que se oponían al ministerio de Jesús y eran aquellos hombres que ponían trabas para que la predicación del Evangelio pueda expandirse. La historia lo coloca como una persona llena de virtudes y él dice de sí mismo, si alguno piensa que tiene de qué gloriarse, en la carne, yo más. Filipenses 3:4. Este no era un hombre, podríamos decirlo, del común de los mortales. Este era un hombre destacado en todas las áreas. Tenía un conocimiento intelectual por encima de mucho. Tenía un poder, podríamos decir también político, pero tenía también un poder religioso que muchos hombres hubiesen deseado y aventajaba a muchos en su tiempo. Pero él dice acerca de sí, este hombre que podemos ver lleno de virtudes, dice, circuncidado al octavo día, según dictaba la ley. Dice, del linaje de Israel. O sea,
Pablo podría decir, yo soy descendiente de los padres fundadores de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Benjamín, que fue la tribu que permaneció juntamente con Judá para que este reino pueda permanecer. O sea que entre las tribus de Judá, Benjamín era una de las tribus más privilegiadas, si se podría decir, mejor reconocida. Hebreo de hebreos. Este era ya lo máximo, donde él podía decir que era uno de los hombres descendiente directo de Abraham. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Esto ya era algo que le otorgaba un prestigio de los cuales pocos hombres podían disfrutar. Dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y dice, y ya para ponerle la guinda al pastel, Pablo dice, y en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Pablo era una persona de la que pocas personas podían señalar para acusarle de algo. Era un hombre intachable en todos los aspectos. Eran de estos hombres que por sus creencias entendían que por ser descendientes de Israel, ya ellos tenían la salvación otorgada. Pero no solamente esto, él no solamente era descendiente, sino que tenía todas estas características que lo hacían a él un hombre noble, destacado, respetado por el pueblo. Filipenses 3, 5 y 6, me gustaría que me acompañen. Perdón, dice, que era el pasaje que leímos anteriormente. Si pudiésemos colocar a Pablo dentro de una jerarquía social, quizás en este tiempo, de seguro lo pondríamos dentro de la burguesía. Pablo no solamente pertenecía a un linaje especial, sino que pertenecía a una de los linajes más exclusivos de la sociedad. Israel era una nación donde había mucha gente analfabeta, donde había mucha gente sin estudio, donde había muchas personas que no conocían la ley. Ellos la aprendían por lo que le decían los fariseos, hombres, por ejemplo, como Pablo. Este hombre no era cualquier persona. Casi con total seguridad puedo decir que este hombre era el tipo de persona que alguien no era el tipo de persona que alguien pudiese encontrar por la calle. No muchos podían decir quizás, mira dónde va Saulo de Tarso. No, al contrario, más bien pudiese entender que este era un hombre del cual había que pedir cita para poder verle. Pertenecía al grupo de personas al cual había que esperar para poder ver, el cual, y esto ya es cosa mía, estaba más acostumbrado a dar órdenes que a recibirlas. Pablo no era del tipo de hombre común. Pablo no era del tipo de hombre que se mezclaba con el pueblo. Al contrario, Pablo era del tipo de hombre exclusivo, de esa élite religiosa que tenía un poder político impresionante. Perdón. Ahora, esta es la misma persona que encontramos escribiendo y diciendo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Es como un paradigma totalmente diferente. Este hombre que está acostumbrado a ser jefe, ahora él escribe dice, Pablo,
siervo de Jesucristo. La misma persona a la cual acabo de describir como persona distinguida, ahora se presenta como siervo de aquel al cual perseguía. ¿Qué cosas, no? Pablo se gloriaba de ser un perseguidor de Cristo, porque él dice, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. Esa era una de las cosas que le otorgaba mayor fama, mayor bien, mayor poder. El tiempo en el que la iglesia estaba siendo perseguida porque estaba distribuyendo doctrinas que eran contrarias a lo que establecía la ley de Dios, a lo que establecían sus mandamientos, a lo que establecían sus creencias. Y Pablo se gloriaba. Pablo dice en Hechos que él buscaba cartas donde los sumos sacerdotes para ir a perseguir a cristianos a otros lugares. En el camino de Pablo hacia Damasco, ese era su propósito. Dice, perseguir a la iglesia fuera del territorio de Israel. El término utilizado aquí, donde dice siervo, proviene de una palabra griega que se llama doulos, palabra utilizada comúnmente en el Antiguo Testamento para referirse a un siervo o esclavo. No está haciendo referencia a un siervo como lo conocemos hoy en día. No está haciendo referencia a un empleado, a una persona que trabaja por un salario, a una persona que se dedica a ofrecer un servicio, lo cual se le monetiza. No. El término que Pablo utiliza para hacer referencia de sí mismo se refiere a uno que trabaja de manera involuntaria, a uno que no tiene ningún derecho, a uno que no tiene ningún tipo de bien. Dice, a este que Pablo se refiere cuando él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Al respecto de esto, comenta MacArthur, aunque en la cultura griega se utiliza con más frecuencia al servicio involuntario, el pensamiento de un esclavo, dice, aunque en la cultura griega se utiliza con más frecuencia al servicio involuntario y permanente de un esclavo, Pablo eleva este término para emplearlo en un sentido hebreo para describir a un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. O sea que el servicio es de alguien involuntario, pero ahora Pablo está pasando de ser una persona que es respetada, dice, a un servidor. Pero ¿cómo llegó Pablo? Podríamos preguntarlo a esta condición. Pablo no comienza la carta de Romanos presumiendo de su apostolado. Pablo no empieza diciendo, Pablo, apóstol destacado de Jesucristo, aunque podía decirlo. No, él comienza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo comienza la carta mostrando su bajeza, su indignidad, su servidumbre. Pablo, esclavo de Cristo. Esa es su presentación. Esa es como ahora Pablo quiere que la iglesia de Roma le conozca. Pablo no procuraba que los lectores pongan su vista en él, que vean sus logros, de los cuales, como ya hemos visto, podía presumir. Pablo no era cualquier hombre. En la carne era destacado, un hombre conocido, con fama, poder, riquezas, destacado entre los muchos.
en lo espiritual, aún más. Por cuanto había hecho mucho más que otros apóstoles, incluso más que muchos de ellos juntos. El ministerio que el Señor le dio a Pablo era el ministerio hacia los gentiles, predicarle el evangelio a aquellos que estaban fuera de la nación de Israel. Y Pablo logró lo que muchos de estos apóstoles no lograron. Y si pudiésemos mezclar todo el trabajo de los apóstoles, posiblemente solamente el de Pablo era más destacado que ellos. O sea, Pablo tenía de qué gloriarse. Pablo tenía de qué presumir. Él se muestra indigno de asumir la posición. Él se muestra indigno de asumir la posición más baja que una persona puede asumir en la escala social: esclavo. Pablo se muestra de esta manera. Él dice él escribe a los romanos: Pablo, siervo, mostrando su bajeza, mostrando su indignidad, mostrando de que no es merecedor. Él se ve a sí mismo indigno de ser esclavo, porque su meta principal es dar a conocer a la persona de su amo, Jesucristo. Era la única meta que Pablo se había marcado. Él no procuraba enseñarle y él no procuraba mostrarse a sí mismo. Dice, la meta de Pablo es dar a conocer a Cristo. Dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este era el pensamiento que él había adquirido. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarle a Él. ¿Podemos decir eso nosotros en este día? ¿Consideras todas las cosas como basura para ganar a Cristo? Nos podemos preguntar y podemos decir, ¿cuál es el valor de Cristo? Muchas personas le han puesto precio, pero quizás el precio más conocido que nosotros podemos ver fue el precio que le puso Judas. Algunos dicen que el valor de Jesús eran 30 monedas de plata, pero ese no es su valor. Ese no es el valor de Cristo. El valor de Cristo es incalculable, infinito. Por eso Pablo escribe en Filipenses 8, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, versículo 7 del capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Dice, por la excelencia del conocimiento. El encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesús le impactó tanto. Pablo dice, yo tengo todo. Como hombre en esta tierra no me falta nada. Pero yo he calculado el precio de lo que he conocido y yo he visto a aquel a quien quiero conocer más, que esto no tiene ningún valor. Esto carece de cualquier valor. El valor de Cristo es impresionante, incalculable. Su intención no eran otras ganancias. Él no deja estas cosas para obtener más plata en Cristo. O más oro. Mejor posición social. Mejor respeto en la escala social. Pues un poquito más arriba que cualquier sacerdote. No, esta no era la intención de Pablo.
Todas esas cosas son importantes en esta vida. Es importante trabajar, que podamos ganar un salario. Es importante que podamos mantener a nuestra familia. Pero Pablo dice, cuando lo comparo con Cristo, esto deja de tener valor alguno. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, insignificante valor. Lo que busco es la excelencia del conocimiento para ganar a Cristo. Todo aquello que pueda compararme, todo aquello que pueda quitarme de la vista a Cristo, deja de tener valor. Todo lo que me aparta de la persona de Cristo, he de estimarlo como pérdida, o como dice Pablo, como basura. Pablo dice, tengo un llamado a ser apóstol. Es el segundo sustantivo con el que Pablo se define a sí mismo. El primero, esclavo. El segundo, apóstol. ¿Cuál es el llamado de Pablo? ¿Cuál es la razón por la que Cristo llama a Pablo de entre los hombres más crueles que podían haber en esa nación? Dice, predicar el Evangelio de Dios. Este era el propósito por el cual el Señor llama a Pablo, que él pueda predicar el Evangelio. Pablo, dentro de su carta de presentación, dice, como siervo, sirvo a mi Señor de manera fiel. Ahora, Él me ha dado una misión, me ha enviado con propósito, me ha dado un propósito concreto, darle a conocer. Y ese es el mismo llamado que cada uno de nosotros tiene como creyente, dar a conocer a Cristo. No hay otro. Dar a conocer la excelencia del Señor, dar a conocer su gracia, darle a conocer según la misericordia que Él ha mostrado. Pero como apóstol, no solo llevaba el mensaje, dice, tenía que protegerlo, velar para que el mensaje llegase de manera íntegra, sin alteraciones. Segunda de Timoteos 1:13, Pablo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, Pablo le dice, guarda las sanas palabras, guarda lo que escuchaste, guárdalas, porque hay hombres que son enemigos de la verdad. En 2 de Corintios 4:7, Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para Pablo, la encomienda era tan importante que Pablo exhorta a Timoteo, retén el Evangelio, guarda el Evangelio, presérvalos, porque hay muchos que son enemigos de Cristo, enemigos de la verdad y enemigos de la cruz, de los cuales Pablo dice en Romanos 16:17, que os apartéis de ellos. Estos hombres vendían el Evangelio. Estos hombres vendían la verdad. Por ganancias deshonestas alteraban el Evangelio. Lo cual no es solamente cosa del tiempo antiguo. Hoy podemos ver lo mismo. Donde iglesias enteras, megasiglesias, donde se reúnen un grupo de personas para escuchar las verdades de Cristo y se predica cualquier cosa. Se pueden reunir para hacer un espectáculo, se pueden reunir para hacer un show, se pueden reunir para hacer miles de cosas, pero Cristo no está en medio de ellos.
¿Y por qué podemos decir esto? Por lo mismo que Pablo le escribe a Timoteo, porque no han retenido la palabra. Ellos no han retenido la verdad. Ellos no han guardado el evangelio. Ellos no lo han protegido según el llamado que Pablo tenía y le exhorta a Timoteo. Retén la buena forma retén la forma de las sanas palabras que oíste, porque hay muchos hombres que son enemigos de la cruz. Y mis hermanos, si hay algo terrible en este mundo para el Señor, es aquel que altera el evangelio, porque fue el mensaje por el cual Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Estos hombres tendrán que dar cuenta. Estos hombres tendrán que presentarse un día delante del Señor y darle cuenta por lo que ellos hicieron del evangelio. No solamente obtuvieron por medio de él ganancias deshonestas, sino que esos hombres llevaron a muchas personas al infierno. Estas personas alteran la verdad de Dios para obtener fama. Aquellas mismas cosas por la cual Pablo dejó todo lo que tenía, aquellas mismas razones por la cual Pablo dejó todo eso, estos hombres las rechazan. Pablo dejó todo por amor del evangelio. Estos hombres dejan el evangelio por amor a todas estas cosas. Estos hombres adoran que la gente los vea como grande, adoran de que la gente lo vea como alguien destacado. Estos hombres adoran de que cuando se haga algo, ellos estén en las primeras filas, de que la gente les diga, pastor, hermano, destacado, apóstol. Y mis hermanos, este no es el propósito por el cual hemos sido llamados. Nuestro propósito principal es velar por el evangelio, cuidar el evangelio, y que la verdad que el Señor nos ha encomendado no sea alterada. Pablo mismo se veía indigno de poder ser predicador. Pablo mismo se veía indigno de poder anunciar la verdad, como diciendo, yo no merezco de que tú me des la oportunidad de anunciarte. Y no porque él veía el evangelio como algo malo, sino que Pablo decía, yo he hecho tanto mal que me avergüenzo de que tú tengas misericordia, de mí. Yo no me veo, yo soy menos que un esclavo. Esa era la posición a la que Pablo se refería. Y quizás digamos, bueno, quizás es un poquito exagerado lo que dices. Quizás Pablo no se veía tan bajo. No, hermano. Yo creo que no hay palabra para describir cómo Pablo se veía a sí mismo al poder contemplar la verdad de Cristo. Pablo mismo se veía indigno de llevar este gran tesoro. Dice, en vaso de barro. Pablo le daba al evangelio, le daba un valor tan inmenso, un valor tan alto, que Pablo dice, el Señor me ha dado un tesoro y lo ha puesto en vaso de barro. Algo valioso, algo de peso, lo lleva en algo tan frágil y de tan poco valor como soy yo. El evangelio era una verdad para Pablo que había de llevarse en algo grande. Dice, pero Dios escogió a Pablo. Dios escogió a Pablo para llevar la verdad. Dios escogió a Pablo para llevar salvación. Y Dios te ha escogido a ti para llevar esta gran verdad. ¿Qué estás haciendo tú con el tesoro que el Señor te ha dado? ¿Cómo estás llevando tú el mensaje del evangelio? ¿Cómo conocen aquellos que te rodean la verdad
por la cual Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Mi hermano, si nos analizamos correctamente, yo creo que venimos a ser indignos por la administración que estamos haciendo del Evangelio. La palabra dice que si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos hallados culpables, porque siempre encontraremos una razón para justificar nuestro pecado. Pero cuando yo tengo que analizarme y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con tu Evangelio? Yo creo que esta es una de las pocas verdades con la que la conciencia nos daría un veredicto correcto. Eres culpable. Estás siendo mal administrador de este tesoro que yo te he dado. Y quizás no lo estemos vendiendo como hacen muchos hombres. Quizás no estemos alterándolo. Ya no digamos una mentira, pero tampoco decimos toda la verdad. Pero ¿qué estás haciendo tú con el mensaje que Dios te ha dado para que lo des a conocer? ¿Lo estás guardando? ¿Estás obrando para que ese evangelio sea preservado? La verdad del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esta es la verdad. Son buenas noticias. El versículo 2 del capítulo 1 de Romanos dice que el evangelio había sido prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Esta no era una verdad que había nacido de repente. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo Jesucristo. La verdad que Dios te ha dado no es que Dios simplemente ofrece, sino que Dios simplemente ofrece salvación. No. La verdad que Dios nos ha dado habla acerca del Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, esa descendencia por la cual había de venir el Mesías, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este Jesucristo fue perfecto en todo. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia a la obediencia y el apostolado, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo dice, el mensaje que Dios ha dado a conocer es acerca de su Hijo Jesucristo. Y Dios me ha llamado a mí, me ha hecho apóstol para que yo pueda anunciar el Evangelio, para que yo pueda llevarlo a aquellos que no le conocen, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El mensaje que Pablo llevaba era que la promesa que Dios había hecho por medio de sus profetas se había cumplido. Esas promesas que muchos hombres y mujeres esperaban desde tiempos antiguos, el Señor dice, se ha cumplido. Acerca de su Hijo Jesucristo, quien habiendo obedecido todas las demandas de Dios, que cumplió toda justicia que Dios requirió, quien murió y resucitó de entre los muertos, y habiendo cumplido toda justicia, tiene poder sobre la muerte.
Ahora, por medio de la fe en Él, Dios perdona todos los pecados, libra del poder del pecado y dará esperanza eterna. Esta es la gran noticia, las buenas de salvación. El Señor Jesús llama a Pablo y le encomienda, como de alguna manera diciendo: ve por todas las naciones y divulga a los tuyos, divulga a los cuatro vientos que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, que aquellos que viven en oscuridad, Dios le llama de las tinieblas a la luz. Pero no solo presentó una oferta gratuita y generosa, sino que también es un mandato que debe obedecerse. Es como si Dios firmara un edicto y dice: ve al mundo y haz pública esta maravillosa noticia, pero también diles que yo les mando a que se arrepientan y crean en el Evangelio. La palabra de la cruz, el mensaje de Pablo es este: que Pablo dé a conocer que aquellos que no tenían ninguna esperanza ahora pueden tener esperanza en Cristo. De que aquellos que no conocían de Dios, que no conocían de la salvación, que no conocían los pactos de Dios para con Israel, ahora el Señor les dice: ve y dile que el tiempo se ha cumplido, que yo he enviado a mi Hijo al mundo a morir para que los pecados puedan ser perdonados. Y este hoy en día no es un mensaje que tenga mucho atractivo. Pero podríamos preguntarlo: ¿lo tiene para nosotros? ¿Tiene para nosotros este mensaje el mismo peso que tenía para Pablo? ¿Tiene para nosotros la misma gravedad para el alma de las personas que tenía para Pablo? Nosotros nos paramos a pensar qué significa el Evangelio, qué significa lo que el Señor le dice a Pablo, que vaya a los gentiles. Fue la condición con la que el Señor llamó a Pablo, para enviarlo a aquellos que no conocían. De Pablo, apóstol de los gentiles. Hermanos, día a día hay miles, millones de personas que están muriendo sin haber escuchado el Evangelio, sin haber escuchado estas verdades con las cuales el Señor un día te dio la gracia de escuchar, me dio a mí la gracia de escuchar, y hemos creído. Pero nosotros tenemos en nuestro corazón el mismo peso. Y yo quiero recalcar en esto, hermano, para que podamos considerar en el valor del Evangelio. Esto no se trata de un simple dogma. Esto no se trata de cambiar una forma de vivir o de pensar. La verdad del Evangelio de Dios consiste en que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para obtener salvación, para que ahora el mundo pueda ser salvo por Él. ¿Te alegra el poder esparcir esta verdad? Que los hombres te vean, que los hombres te escuchen o que te desprecien. Con Pablo generalmente sucedía esto. No lo escuchaban con mucha frecuencia. Más bien a Pablo lo despreciaban. Pero Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las tengo como pérdida, sin valor, las estimo como basura. Hay algo más precioso que yo he conocido, y es a Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo. Y no solamente, quizás muchas cosas le fueron quitadas. Pablo dice: yo lo he abandonado todo. Ya no hay para mí
otra razón de vivir. Ya no hay para mí otra razón de riquezas. Cristo. El conocer a Cristo es mi mayor deseo. El conocer a Cristo es mi mayor anhelo. Yo no quiero otra cosa en este mundo. Es el mismo deseo para nosotros. El decir, Señor, si tuviese que dejarlo todo por amor de ti, a mí no me costaría nada. Hermanos, el valor del Evangelio, hermanos, es el único método que Dios ha establecido para que el hombre pueda ser salvo. Y nosotros lo estamos guardando en cofre, encerrado, habiendo tantas personas que nos rodean. ¿Cuándo fue la última vez que alguien escuchó de tu boca el mensaje del Evangelio? Si me tuviese que hacer esa pregunta a mí, yo le digo que ya hace un tiempo que las personas escuchan de mí el Evangelio. Y esto no es para mí motivo de alegría. Decir, bueno, si el Señor sabe quién se va a salvar, pues en vano le vamos a predicar, ya le salvará el Señor. No, es nuestra responsabilidad, porque es por medio del Evangelio que el Señor se da a conocer. Es por medio del Evangelio que el Señor da salvación. Esta no fue para Pablo una verdad. El Evangelio para Pablo fue la verdad, la gran verdad. El Dios que creó los cielos y la tierra se hizo carne. Mis hermanos, Dios se encarnó para darnos vida y habitó entre nosotros y perdonó mis pecados. Como siervo fiel, dedico decía Pablo, como si dijese Pablo, como siervo fiel, dedico cada suspiro de mi vida. Pablo dedicó cada instante de su vida a predicar a Cristo y a este crucificado. Esta verdad, este evangelio que para el mundo supone una locura, Pablo se encargó de llevarlo y publicarlo ante miles y miles de personas, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, decía Pablo. ¿Por qué le soy deudor? Porque cada uno de ellos, independientemente de su posición social, política, religiosa, económica, necesitan estas verdades. Ricos y pobres necesitan el Evangelio. Negros y blancos necesitan el Evangelio. Grandes y pequeños necesitan el Evangelio. Europeos y americanos necesitan el Evangelio. Pablo dice, a cada uno de ellos le soy deudor. Y mi compromiso es el poder llevarle el Evangelio, el anunciar la verdad de Cristo. Porque no me avergüenzo. La gente me desprecia. La gente me humilla. Pero yo no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para traer a la salvación a aquellos que nunca lo han escuchado. Aquellos que viven en metrópolis como a los que viven en los lugares más recónditos de este mundo. Todos necesitan escuchar la verdad. ¿Para traer salvación a quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El ministerio de Pablo no se limitó a los gentiles. Empezó por los judíos y estos le rechazaron y el Señor le envió a los gentiles. Porque todos necesitan escuchar de Cristo. Todos necesitan la verdad. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Romanos 1:17. Por la fe en Cristo para salvación y para la fe en Cristo para la obediencia. Todos necesitamos ser reafirmados en esta verdad. Somos salvos por fe, no por méritos. No somos salvos para pertenecer a un club. Hermanos, tenemos la responsabilidad de llevar la advertencia a aquellos que no han escuchado el Evangelio. Es como ver a alguien caminando por un precipicio y no gritarle de que se va a caer. Y aún peor, porque hay caídas que no son mortales. Pero el no predicarle el Evangelio, el que el hombre pueda perecer de este mundo sin Cristo, es el mayor mal que nosotros podemos hacerle a una persona. El mundo tomó del veneno del pecado, pero Dios propone el antídoto del Evangelio para la salvación. El hombre está muerto en delitos y pecados, ciego por el pecado, atrapado en su razonamiento. El hombre no entiende estas cosas, pero ahora Dios da vida, trae luz para que podamos ver, para que podamos ver. Abre el entendimiento por medio del Evangelio, para que podamos comprender. ¿A qué precio? Gratuitamente. Gratuitamente Dios da estos dones al hombre. Y esta verdad a Pablo le costó sangre, lágrimas, hambre, persecución, prisiones, pobreza y aún su vida por amor de Cristo. Cristo llegó a ser para Pablo la única razón de vida, pero también vino a ser para Pablo la única razón por la que merecía la pena morir. Y esta fue la consecuencia de que Pablo fuese fiel al Señor Jesucristo, la muerte. Pero Pablo tenía un propósito: el ser hallado por Cristo. El que este gran Dios, este gran Rey lo mirara. Ese era el único anhelo que tenía Pablo. No tenía más. Mis hermanos, hago nuevamente una pregunta. ¿Es Cristo para nosotros el mayor anhelo por el que vale la pena vivir? Considera estas cuestiones. ¿Es Cristo para mí la razón por la que vale la pena vivir? ¿Estoy viviendo para Cristo verdaderamente? ¿Estoy viviendo de manera en la que Cristo es glorificado en mí? Mis hermanos, si hay en este mundo una sola razón, aparte de Cristo, por el que vale la pena vivir, tenemos que arrepentirnos. Cristo es la razón por la cual estamos en este mundo. Cristo es la razón por la que nosotros vivimos. Y Cristo debe ser también para nosotros la razón por la que vale la pena morir. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de la verdad. De esta gran verdad. Mi hermano, cree el Evangelio. Vive el Evangelio. Vive para Cristo. Que todas las cosas que hagamos sea para la gloria de Dios. Publícala, hermano. O mejor dicho, publiquemos el Evangelio. Publiquemos la verdad de Dios. Pero sobre todo, protejámosla.
Protejamos, hermanos, el Evangelio. Enséñale a los tuyos. Enséñale a los tuyos que tú vivías en el pecado, pero Cristo un día tuvo misericordia de ti y te libró del pecado. De que Cristo un día vino y se acercó a ti y abrió tu entendimiento, y a partir de ese día me cambió, puso en mí un corazón nuevo y me trajo de las tinieblas a la luz, de la perdición a la salvación. Publica las grandezas que Cristo ha hecho en tu vida, si en verdad las ha hecho. Nosotros tenemos el testimonio de muchos hombres de los cuales cuando el Señor les llamó a la salvación, lo primero que ellos decían es: yo voy a ir a los míos a anunciarle el Evangelio. Y podemos ver aquel endemoniado que el Señor liberó y le dice: Señor, yo te voy a seguir. Y el Señor le dice: no, ve a los tuyos y anúnciale las verdades que Dios ha hecho en ti. Hermano, no nos avergoncemos de proclamar estas verdades, que aunque sean contrarias a la cultura, aunque sean contrarias a los tiempos, aunque sean contrarias a las filosofías, aunque el mundo las considere locuras, aunque el mundo nos considere como locos, prediquemos el Evangelio. Demos a conocer estas grandes verdades que Dios ha establecido, porque no hay otra verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Porque esto no solamente va acompañado de lo que Cristo ha hecho en mí, esto va acompañado también de que Dios les manda a arrepentirse, de que Dios les manda a arrepentirse y creer en el Evangelio. Esto no solamente son buenas nuevas, sino que son también malas noticias. De que si no te arrepientes de tus pecados, Dios un día te llamará a juicio y te juzgará por cada uno de los pecados de los cuales nunca quisiste arrepentirte. Uno por uno serán puestos delante de ti. El mensaje del Evangelio no trata solamente del amor de Dios, también trata de la ira de Dios, del juicio de Dios. No uno ni otro. Son hermanas, siamesas, van unidas, juntas. El tiempo se ha cumplido y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tú puedas ser salvo. Pero también te dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hermano, enseña a los tuyos el Evangelio, a los que quieres, a los que te rodean. Proclama la salvación que hay en ti. Padres, enseña a tus hijos a amar esta verdad. Abuelo, enseña a tus nietos a conocer a Cristo. Enséñales no solamente a vivir, enséñales a morir. Enséñales a saber cuánto han de padecer por Cristo. Enséñales que la carrera de la fe es una carrera de relevos, en la cual yo tengo que esforzarme por correr en pos de Cristo, por la cual yo tengo que esforzarme como aquellos que eran enviados por los reyes a llevar un mensaje. Y yo te paso el relevo, el testigo, el mensaje, el Evangelio. Esa es la función de los padres y abuelos, de enseñar a sus hijos a amar a Cristo, a ver a Cristo, a que en esta carrera de relevo, en la cual le tocará delegarle el testigo, ellos puedan seguir caminando, llevando, amando y protegiendo
a Cristo y el mensaje del Evangelio. Y si es necesario, con sus vidas. Enséñales a amar el mensaje del Rey. Porque este es el mayor acto de amor que como padre tú puedes mostrarle a tus hijos y como abuelo a tus nietos. A que ellos puedan conocer de que este mensaje que para el hombre es locura, es el mensaje de salvación que Dios ha dado. Pablo le escribe a Timoteo en segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo capítulo 2, Pablo escribe: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cómo estás corriendo la carrera de la fe? ¿Qué diría Dios de ti? ¿Cómo estás viviendo el mensaje de este evangelio? ¿Estás militando como buen soldado? Pablo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo dice: lo he tenido por basura, las cosas de este mundo por basura. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Estás trabajando adecuadamente? Considera lo que digo, dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hermanos, debemos esforzarnos, enseñar a nuestros hijos a esforzarse, enseñar a los nietos a esforzarse por Cristo, darle a conocer a Cristo, vivir para ellos, porque si no, lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Ama a los tuyos, predicándole el evangelio. Quiero insistir en esta idea. Ama a tus hijos, predicándole el evangelio. Ama a tus nietos, predicándole el evangelio. A los sobrinos, anunciándole a Cristo. Mi hermano, mi hermana, sé fiel a Cristo de tal manera que cuando llegue el fin de tus días, tú puedas decir con una conciencia limpia y sin mancha delante de Cristo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas son las últimas palabras que creo que a todo creyente le gustaría decir en el día de su lecho. Si hay unas palabras por las cuales todo cristiano quiere ser recordado de que fueron sus últimas palabras, serían estas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, acerquémonos a Dios, acerquémonos a Cristo para ser purificados,
para conocerle a Él como era la intención de Pablo. Yo no tengo otro objetivo, sino conocer a Cristo y a este crucificado y darle a conocer al mundo que en el día de Jesucristo, el día que cada uno de nosotros se presente delante de Dios, porque es un día inevitable. ¿Cuándo y cómo? No sabemos, pero llegará ese día. Tú puedas ser hallado buen y fiel soldado de Jesucristo. Y que estas palabras tú lo puedas decir con gran gozo y gran seguridad. Que el día de que tus hijos te vean a ti en tu lecho de muerte, tú le puedas decir a ellos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude a perseverar para la obediencia fiel a Jesucristo. Amén.